En este video vamos a continuar con los métodos de pronóstico y en este caso vamos a ver cuál sería un método alternativo para pronosticar nuestras ventas cuando estas tienen un comportamiento tendencial. En un video pasado vimos cuál era el método basado en regresión y decíamos que este método era muy útil siempre y cuando nuestras ventas se asemejaran a una línea recta. En este caso, el método de suavización exponencial doble es un poco más flexible y pues simplemente nos va a servir para cuando nuestras ventas presenten un comportamiento tendencial y no precisamente tengan un comportamiento parecido a una línea recta. Entonces, el modelo que nosotros vamos a usar para el pronóstico de nuestras ventas con el método de suavización exponencial doble consiste en el cálculo de dos parámetros básicos que son el componente constante de nuestras ventas, que sería el SDT, y el componente tendencial de nuestras ventas, que sería el BDT. Entonces, fíjense que en el método de suavización exponencial simple, nosotros hacíamos uso de una constante de suavización alfa. En este caso, vamos a seguir usando esa constante de suavización y va a cumplir exactamente la misma función que la que cumplía en el otro método. Pero fíjense que adicionalmente a nuestra constante alfa, ahora vamos a incluir una constante beta, que es la que nos va a servir entonces para estimar la parte con tendencia de nuestras ventas. Entonces, en este caso, la constante de suavización beta va a tener la misma función que cumple el parámetro alfa, pero en este caso la constante beta se va a usar para el componente tendencial. Entonces, en este caso, vamos a tener que usar un, un parámetro alfa para la parte constante, que sería el ST, y vamos a usar una variable beta para la parte con tendencia, que sería el BDT. Entonces, al nosotros hacer el cálculo tanto del SDT como del BT, ya entonces vamos a poder usar la fórmula para pronosticar. Entonces, fíjense que en este caso, nuestro pronóstico está acompañado por una constante K. Y esa constante K, así como se los coloco acá, es el número de periodos que yo voy a pronosticar. Entonces, en este caso, K va a ser el número de periodos en el futuro que yo voy a pronosticar contados a partir del último dato con demanda real. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en Excel para que vean cómo se puede implementar este tipo de métodos. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer, pues consta de una tabla de ventas históricas desde el periodo número 1 hasta el periodo número 24, y el enunciado nos pide que busquemos el pronóstico de las ventas para los periodos 25 y para el periodo 30. Entonces, vamos a irnos a Excel y vamos entonces a ver cómo se puede implementar este método. Entonces, dentro, dentro de los pasos iniciales que nosotros debemos hacer para eh, usar este método, vamos a inicializarlo. Entonces, ¿cuál es el proceso de inicialización en el método de suavización exponencial doble? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a considerar que que la parte constante de nuestras ventas va a estar dada por el intercepto de la recta
que sale de hacer un análisis de regresión sobre estos datos que ya tenemos acá. Y la parte con tendencia la vamos a inicializar usando la pendiente que resulta de hacer ese mismo análisis de regresión con estos datos que tenemos acá. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el intercepto de la recta para estos datos y vamos a calcular la pendiente para estos mismos datos. Entonces, así como vimos en el video pasado, la fórmula para el intercepto va a ser igual a intersección.eje. Y en este caso, el conocido van a ser las ventas hasta el último dato real. Y el conocido X va a ser el tiempo. Seleccionamos ventas y seleccionamos el tiempo. Obtenemos entonces el dato de la intersección y asimismo vamos a obtener el dato de nuestra pendiente con la fórmula pendiente. Entonces, conocido Y y conocido X. Entonces, ya cuando tenemos estos dos datos, pues simplemente hay que inicializarlo. Entonces, vamos a decir que la parte constante de nuestras ventas, o sea, el SDT, va a ser igual a el intercepto de nuestra recta y la parte tendencial de nuestros datos va a ser igual a la pendiente de esa recta. Entonces, ya con estos datos iniciales, entonces ahí sí podemos empezar a usar nuestra fórmula de SDT y nuestra fórmula de el BDT. Entonces, fíjense que ya aquí tenemos unos parámetros de alfa de 0,4 y de beta de 0,3. Entonces, vamos a usar la fórmula en primer lugar para calcular el SDT. Y tenemos que hacerlo desde el periodo número 1 hasta el periodo número 24. Entonces, aquí lo que hay que hacer es usar la fórmula de ST. Entonces, aquí sería alfa, que es de 0,4, ese alfa va fijo, por la demanda actual, o sea, la demanda del periodo en el que estoy, o sea, el periodo 1, más 1 menos alfa nuevamente fijo, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, el ST del periodo pasado, entonces aquí correspondería al ST del periodo 0, más el BDT del periodo pasado, que en este caso sería igual a el BD0. Ya con esta fórmula entonces, tengo entonces el SDT para el periodo número 1. Asimismo entonces vamos a calcular la fórmula para el BDT. Y la fórmula para el BDT va a ser igual a beta, que es de 0,3, multiplicado por, abro paréntesis, el SDT de el periodo actual. Entonces sería el SDT que calculamos en la celda de al lado, menos el SDT del periodo anterior, o sea, que vamos a usar el del periodo 0, sería este que está aquí arriba. Cierro paréntesis, más 1 menos beta, que es 0,3, fijo, cierro paréntesis, por el BT del periodo pasado, o sea, el BT del periodo 0. Entonces, fíjense que ya aquí tenemos el resultado para el BDT y el resultado para el ST. Entonces, ya con estos dos datos para el periodo 1, pues vamos entonces a obtener el pronóstico con suavización exponencial doble para el periodo número 1. Entonces, la fórmula que vamos a usar es esta que está acá. Entonces, les decía que K va a ser
el número de periodos en el futuro que yo voy a pronosticar. Entonces, si yo estoy en el periodo 1 y voy a pronosticar para ese mismo periodo, entonces yo voy a asumir que el último dato real que yo tengo es el de el periodo 0, ¿cierto? Entonces, K viene siendo el número de periodos que existe entre el último dato real y el periodo al que le voy a obtener el pronóstico. Entonces, en este caso, como estamos haciendo la suposición de que el último dato real está en 0, pues entre 0 y 1 hay uno solo. Eso quiere decir que en este caso mi K va a ser igual a 1. Entonces, aquí en este caso, aquí sería el f de 1, el f de 0 más 1 va a ser igual a el S de 1 más 1 por el B de 1. Entonces, usando esa fórmula, aquí sería el S de 1 más 1 por el B de 1. Ese sería el pronóstico para el periodo número 1, asumiendo que el último periodo con dato real es el periodo 0. Entonces, aquí lo que pasa es que si yo quiero sacar, por ejemplo, el del 2, pues simplemente tengo que asumir que el último dato real que yo tengo es el el del periodo número 1. Y simplemente K, para todos estos periodos hasta el periodo número 24, K siempre va a ser 1, porque siempre va a haber una diferencia de 1 entre el dato real y el dato que nosotros vamos a pronosticar. Entonces, como siempre va a ser 1, simplemente hay que señalar las tres celdas estas y arrastrar entonces hasta el periodo número 24. Fíjense entonces que ya tienen entonces el pronóstico desde el periodo número 1 hasta el periodo número 24. En el enunciado, pues nos estaban solicitando que buscáramos el pronóstico para el periodo número 25 y para el periodo número 30. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las fórmulas de SDT y de BDT solamente pueden ser calculadas para aquellos periodos en los cuales ustedes tienen un dato real. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en la fórmula del SDT, fíjense que les están pidiendo el DT y el DT es el último dato real. Si no tienen el último dato real, no pueden calcular el SDT y si no pueden calcular el SDT, pues no van a poder tampoco calcular el BDT. Entonces, fíjense que el SDT y el BDT van a estar siempre calculados hasta el último periodo con dato real, que en este caso, el último periodo con dato real fue el 24. Entonces, aquí sería el S de 24 y el B de 24 son los que vamos a usar siempre, ¿ya? Entonces, si yo quiero buscar el pronóstico para el periodo número 25, pues simplemente tengo que hacer una modificación en el valor de K. Por ejemplo, si mi último dato real es el de 24, que es el de 241, y yo quiero buscar el pronóstico para el periodo número 25, pues entre el tiempo 24 y el tiempo 25 hay una diferencia de 1, o sea que mi K va a ser 1. Si yo quiero buscar el del periodo 26, pues voy a contar entonces cuál es la diferencia entre 24 y 26. Entonces fíjense que aquí ya acá no va a ser 1, sino que va a ser 2. En el caso de que sea 27 va a ser 3, en el caso de que sea 28 va a ser 4 y así sucesivamente. Entonces en este caso nos están pidiendo que busquemos el pronóstico para el periodo número 25 y en este caso, como el último dato real está en 24, mi K va a ser 1. Aquí, entonces usamos la fórmula. Entonces, recuerden que siempre van a usar el SDT y el BDT del último periodo con dato real. O sea, vamos a usar siempre el de 24.
sería S de t más 1 por el B de t. Fíjense que va a dar exactamente igual a el que ya nosotros tenemos, pero eso siempre pasa. Entonces, a partir de K2 es que el pronóstico empieza a cambiar. Entonces, si yo quiero buscar entonces el periodo número 30, tengo que calcular cuál es K. Entonces, en este caso, si yo tengo el último dato en 241 en el periodo 24 y yo quiero pronosticar el del periodo 30, aquí K viene siendo 6. Entonces, aquí sería la fórmula, uso siempre el S de 24 más 6 por el B de 24. Y ya con esta fórmula entonces obtenemos el pronóstico para el periodo número 30. En el caso de que ustedes quieran buscar un valor más alto, pueden hacerlo y simplemente calcular cuál es la diferencia entre el periodo número 24 y el periodo que ustedes quieren obtener su pronóstico. Entonces, fíjense entonces que en este método siempre vamos a usar el SDT y el BDT del último periodo con dato real. ¿Qué pasa si acá, por ejemplo, yo les pongo un ejercicio en donde dice que la demanda real para el periodo 25 fue de 242? Actualice el pronóstico para el periodo 26 con un alfa de 0,4 y un beta de 0,3. ¿Qué pasa cuando ya yo tengo un nuevo dato? Y ya yo sé que las ventas reales para el periodo número 25 fueron de 242. Simplemente tengo que actualizar entonces el SDT y el BDT. Y con estos dos nuevos datos, entonces, tengo que empezar nuevamente a pronosticar, ¿ya? Entonces, en este caso, pues simplemente aquí en el Excel ustedes pueden arrastrar y les va a dar entonces el nuevo SDT y el nuevo BDT, ¿ya? Y si ustedes quieren actualizar el pronóstico para los que siguen, pues simplemente tienen que ir cambiando K, cambian K y usan siempre el SDT y el BDT del último periodo con datos real. Entonces, cada vez que tengan un nuevo dato real, simplemente tienen que buscar el SDT y el BDT de ese nuevo dato real. Entonces, en la plataforma Moodle les voy a dejar entonces la plantilla para la suavización exponencial doble y les dejo también en esta pestaña el ejercicio resuelto para que lo tengan ahí. Entonces, estar atento a cualquier duda que tengan.